Buenos días, profesor. Mi nombre es Guillermina Casas y yo voy a empezar exponiendo mi tema, que es el Acuerdo de San Nicolás, que en mayo los gobernantes de 10 provincias firman el Acuerdo de San Nicolás, que declaraba la renovación del Pacto Federal en 1831 y convocaba un Congreso Constituyente en Santa Fe. Se abolían los derechos de tránsito interno y le otorgaban a Urquiza el mando de las fuerzas militares. Además, también le otorgaban las facultades para para reglamentar la libre navegación. Urquiza queda nombrado director provisional de la Confederación Argentina. Este acuerdo fue rechazado por los dirigentes porteños, ya que estos se oponían a la nacionalización de la aduana porteña y de sus recursos, y como así también a la igualdad de representantes de cada provincia. Este acuerdo fue puesto en la legislatura y los representantes se agruparon en dos sectores: el mayoritario, que era liderado por Mitre y Vélez Sarsfield, quienes se oponían a este acuerdo, mientras que una minoría liderada por Vicente Fidel López lo apoyaban. Estas discusiones fueron llamadas las Jornadas de Junio. Así, Pinto asume la gobernación y Urquiza, quien se encontraba cerca de la provincia, decide enviarle una carta que decía que ante la anarquía reinante la sala quedaba disuelta y él asumía el poder ejecutivo. Ante un desacuerdo con Urquiza, López renuncia, lo que Urquiza asume la gobernación y toma las decisiones como la libre navegación de los ríos internos y interiores, le declara la independencia a Paraguay y los exiliados regresan al país. Cuando Urquiza se dirige hacia Santa Fe con el objetivo de inaugurar las sesiones del Congreso, los planes de revolución que se habían mantenido ocultos empiezan a despertar, y así en 1852 se pone fin a la llamada dictadura de Urquiza. Así asume Alsina y los planes de Urquiza por conducir la política porteña quedan disueltos. Esta revolución, la consecuencia importante que tuvo es que Buenos Aires quedó disuelta del resto del país. Esto duró hasta 1861, entonces quedó la Confederación Argentina compuesta por la totalidad de las provincias, a excepción de Buenos Aires, y Buenos Aires apartada del resto. Había dos posiciones importantes, se dividía en dos. Teníamos los autonomistas, que eran liderados por Alsina, que ellos querían mantener a Buenos Aires apartado de la Confederación, y después estaban los nacionalistas, que eran liderados por Mitre, que ellos decían que Buenos Aires se una a la Confederación, pero con la condición de que ellos sean la capital del país. Hola, profe, mi nombre es Amparo Arias Cáneva, soy del Colegio Américo Vespucio, del tercer año de Naturales, y junto a mi compañera Guillermina Casa vamos a hablar sobre la Constitución del Estado. El pacto de convivencia era entre las provincias de Buenos Aires y la Confederación Argentina, donde trataban de reducir las tensiones y problemáticas que tenían entre ellas. Este pacto también se implementó para que haya una paz entre ambas, sin que Buenos Aires participe activamente de la Confederación. La Confederación Argentina se veía afectada económicamente, ya que Buenos Aires, que era el principal puerto, la principal aduana y el principal comercio, se quedaba con todo el dinero. Así también el gobierno, cuando se veía afectado, el respaldo de la aduana le imprimía un papel moneda que en ese entonces era aprobado por la población. En 1857 hubieron tensiones entre ambos estados. Así, la difícil situación se desembocó en la batalla de Cepeda, donde la Confederación derrota a Buenos Aires en 1859. Buenos Aires decidía oponerse a participar en la Confederación, a unirse, pero el Pacto de San José de Flores decía que debía Buenos Aires unirse a la Confederación. Gracias a esto hubo un equilibrio entre ambos estados, y Buenos Aires decide jurarle fidelidad a la Constitución de 1853. Junto al cambio de autoridades en 1860 y 1861, hubieron varios escenarios de tensiones entre ambos estados. Así, nuevamente hubieron enfrentamientos armados. Y los porteños, el gobierno porteño decidía ayudar a cada provincia para sumar apoyo.
Bueno, yo ahora voy a hablar de la batalla de Pavón, que ante el cambio de autoridades en los años de 1860 y 1861 fueron los escenarios de grandes e intensos conflictos entre Buenos Aires y la Confederación que terminaron en enfrentamientos armados. Además, Buenos Aires apoyaba las intrigas de las provincias con el objetivo de sumar más apoyo. En este clima, en esta circunstancia, los diputados fueron rechazados, ya que decían que ellos habían sido aceptados según la ley provincial y no la nacional. Esto, unido a la intervención de Buenos Aires y la Confederación, los llevó a enfrentarse en Pavón el 17 de septiembre de 1861. Bueno, Urquiza iba ganando. Quedan 2 minutos de batalla y sorpresivamente decide retirarse junto a sus tropas. Ante esto, Mitre y los porteños resultan vencedores. Mitre rápidamente se apresura a invadir los territorios de la Confederación. Y Urquiza lo que hace es pactar con Mitre de que no invada su provincia, que era Entre Ríos. Ante esto, Mitre asume el poder de un país reunificado por la fuerza. En 1862 gana las elecciones y se convierte en el primero de los tres presidentes de las tres presidencias importantes de Argentina. Él en 1862 a 1868. Un aporte importante que tuvo él es que él se enfrentó a los caudillos del interior, por ejemplo al Chacho Peñalosa, que al principio Mitre quería firmar un acuerdo de paz con él, pero el asesinato de varios seguidores de Peñalosa por los gobernadores que apoyaban a Mitre lo llevó a enfrentarse en un enfrentamiento armado donde nombró comandante de la misión a Sarmiento, que fue el segundo de los tres presidentes más importantes, que él fue de 1868 a 1874. Un aporte importante que tuvo Sarmiento fue que él realizó un censo nacional y se vio que en el país había una gran cantidad de analfabetos, lo que él se creó la primera escuela nacional con el objetivo de formar maestras. Además también se creó la escuela militar y la escuela naval. El objetivo de Sarmiento era que se formen más personas cultas con el objetivo de poder desempeñar cualquier otra actividad. Y después tenemos al último, a Nicolás Avellaneda, de 1868 a 1874, que él durante su presidencia llegaron una gran cantidad de inmigrantes a trabajar al país y él fundó la Ley de Avellaneda. La Ley de Avellaneda se implementó en el año 1876, donde decía que cada extranjero que venía, que era jornalero, artesano, profesor, agricultor e industrial, y si era una persona menor de 60 años y viajaba en la segunda clase o tercera clase, y también le pagaba el pasaje la nación argentina, era considerado inmigrante. Este pacto se hizo para la llegada de cada inmigrante a la nación argentina.